El sol de 1920 era un yunque incandescente sobre el interior de Minas Gerais y el camino de Tierra Roja, una herida abierta en el paisaje castigado por la sequía. Era allí, en el margen polvoriento donde la vegetación se rendía al gris, que Elena yacía, una sombra de mujer desprovista de todo, excepto del peso de dos cuerpos pequeños y febriles junto al suyo. Leo, de 7 años, y Sofía, de 5, eran poco más que esqueletos cubiertos por una piel fina y sucia, con los ojos hundidos y opacos, abiertos a un cielo de un azul cruelmente indiferente. El hambre les había robado las lágrimas y el calor su fuerza. El aire estancado, denso y con olor a polvo zumbaba con el sonido de las cigarras, la banda sonora de un fin lento y silencioso. Elena sentía la tierra quemar bajo su cuerpo, pero el fuego mayor era el que consumía sus entrañas, la certeza de que había fallado en su única misión: mantenerlos vivos. En aquel delirio, provocado por la insolación y la miseria, la voz de Vicente, su exmarido, resonaba más fuerte que el zumbido de los insectos. Inútil. La palabra azotaba su conciencia, la marca de hierro candente que él había dejado en su alma antes de expulsarla de casa. Ella miraba los rostros de sus hijos, tan serenos en la inconsciencia, y veía la prueba viva de aquella maldición. Una semilla podrida no podía generar buenos frutos. Con un último vestigio de fuerza, su mano temblorosa se alzó para limpiar una capa de polvo del rostro de Sofía, un gesto de amor fútil contra el sudario de tierra que el viento tercamente depositaba sobre ellos. El mundo se desvanecía en un resplandor blanco y doloroso. La frase que selló su rendición fue un susurro silencioso para sí misma, la aceptación final de la humillación que la definía. Él tenía razón. Si te emocionas con historias de superación y crees que el amor puede florecer en los lugares más áridos, suscríbete al canal para seguir el desenlace de esta jornada. Fue Arthur quien los encontró, un hombre cuya soledad estaba tan arraigada en la tierra de su hacienda como las raíces de los pocos árboles que allí se empeñaban en vivir. Sus manos, gruesas y callosas por el mango de la azada, eran sorprendentemente gentiles al tocar la frente febril de Leo. En la imagen de aquella madre desmayada con sus hijos aferrados al cuerpo, él no vio la miseria ajena, sino el espejo de su propia tragedia, la fiebre que se llevó a su esposa Rosa y a su hijo recién nacido, dejando la casa y su alma en un silencio sepulcral, movido por un impulso que provenía más del recuerdo del dolor que de la piedad. Los levantó del polvo. Arthur no estaba salvando a una extraña, estaba intentando desesperadamente silenciar a los fantasmas que lo atormentaban en el vacío de sus días. Elena despertó con el olor a caldo de gallina y leña quemándose, una sinfonía de aromas que su cuerpo hambriento casi no reconocía. Estaba acostada en una cama rústica de madera, bajo una sábana áspera, pero increíblemente limpia. La luz que entraba por la ventana no era la del sol despiadado del camino, sino un haz dorado y suave. En un catre al lado, Leo y Sofía dormían, los rostros serenos y las respiraciones profundas ya limpios del polvo de la muerte. El pánico inicial de un depredador dio paso a una confusión paralizante cuando vio la figura de Arthur, de pie en el umbral de la puerta. Él era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos y la quietud de su casa hablaban de una pérdida antigua y profunda, un lugar que, como ella, anhelaba vida. La primera comida fue un ritual sagrado y doloroso. Los niños comían con una voracidad que partía el corazón de Arthur, mientras que Elena apenas podía tragar, la vergüenza formando un nudo en su garganta. Más tarde, con la franqueza de quien está acostumbrado a lidiar con la dureza de la vida, Arthur le explicó la situación. En el pueblo, la maledicencia ya corría a sus anchas.
Una mujer abandonada era un festín para las lenguas viperinas. Para protegerla, para dar un nombre y un futuro a sus hijos, le hizo la propuesta más impactante y pragmática que ella jamás había oído. Un matrimonio. No es por sentimiento, es por necesidad, dijo él, con voz grave. Yo te doy mi nombre y un techo. Tú me ayudas con la casa y la tierra. La propuesta de Arthur era un puerto seguro en medio de la más violenta de las tempestades, pero para Helena era también un insulto a su herida más profunda. La palabra inútil martilleaba en su mente. ¿Cómo podría aceptar un nombre, un hogar, una vida, cuando estaba convencida de que no poseía nada de valor para ofrecer a cambio? Aceptar sería un acto de caridad, y su alma humillada se rebelaba contra ello. Sin embargo, bastó una mirada a Leo y Sofía, que ya exploraban tímidamente el suelo de tierra apisonada de la casa, para que la razón aplastara el orgullo herido. La supervivencia de ellos dependía de su coraje para aceptar aquella ayuda, de tragarse la mentira de Vicente y quizás intentar encontrar un nuevo significado para sí misma. La ceremonia fue realizada por un sacerdote itinerante, una bendición breve y sin fiesta bajo el porche de la casa. Así comenzó la vida de A4, regida por un silencio denso, pero no hostil. Era la quietud de dos almas heridas, moviéndose con cautela para no asustarse la una a la otra. Arthur salía antes del amanecer al campo y regresaba con el cuerpo molido al atardecer, mientras Helena, con una energía que renacía, transformaba la casa. Ella cocinaba y organizaba, remendaba, llenando cada rincón con un cuidado que era su forma silenciosa de decir gracias, su manera de intentar probar, primero a sí misma, que el trabajo de sus manos tenía, sí, algún valor. La sanación de aquella familia improvisada comenzó a manifestarse no en palabras, sino en sonidos. Primero fueron los pasos más firmes de los niños en el patio. Luego, la voz de Leo, antes un susurro, ahora aventurándose en preguntas sobre las plantas y los animales. La verdadera cosecha, sin embargo, llegó en una tarde soleada, cuando Sofía, al perseguir una mariposa amarilla, soltó una carcajada cristalina y pura. El sonido cortó el aire e hizo que Arthur, que afilaba una herramienta, se detuviera de repente. Aquella risa era una melodía olvidada, la primera nota de vida en quebrar el silencio fúnebre que habitaba aquella casa desde la muerte de Rosa. Una grieta se abrió en la muralla de dolor que él había erigido alrededor de su corazón. Aquel silencio de Arthur era un luto que se extendía por años. Él había perdido a su esposa, Rosa, y a su primer hijo el mismo día, llevados por una fiebre implacable que barrió el valle como un fuego invisible. Desde entonces se había cerrado al mundo, cultivando la tierra con la misma resignación con la que cultivaba su dolor. La casa, antes llena de los sueños y planes de la pareja, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. La llegada de Helena y los niños fue una profanación de aquel santuario de tristeza, pero también una bocanada de aire fresco que ventilaba las habitaciones polvorientas de su alma. Se encontraba a sí mismo resistiéndose a aquella nueva vida, con miedo de que la esperanza, si se lo permitía, pudiera lastimarlo nuevamente. Mientras Arthur luchaba con sus fantasmas, Helena encontraba su propósito en un rincón olvidado de la propiedad. Detrás de la casa, un pequeño cantero de hierbas, casi muerto por la negligencia, parecía un reflejo de su propia condición. Con un conocimiento heredado de su abuela, comenzó a revivirlo. Desmalezó, abonó, y pronto la menta, el boldo y la manzanilla volvieron a brotar. Cuando una de las cabras de Arthur enfermó, fue el té de Helena lo que la reanimó. Él la observaba desde lejos, el asombro creciendo en su rostro. Aquella no era la mujer frágil y rota que había recogido del camino. Era alguien con una sabiduría ancestral,
una fuerza que venía de la tierra, tan resiliente como las plantas que ahora cuidaba. La noticia del matrimonio de Artur corrió como un reguero de pólvora, llegando rápidamente a oídos de Vicente. El capataz, un hombre cuyo orgullo era más grande que su carácter, se sintió ultrajado. La idea de que su mujer, inútil, hubiera encontrado refugio y, peor aún, un nuevo marido, era una afrenta personal. En su mente enfermiza, Elena era su propiedad desechada, y verla siendo valorada por otro era insoportable. En el almacén del pueblo comenzó su venganza, destilando veneno en forma de palabras, pintando a Elena como una estafadora que se había aprovechado de la soledad de un pobre diablo, convirtiendo a Artur en el blanco de bromas crueles y desprecio. La hostilidad lo golpeó de lleno la primera vez que fue al pueblo a buscar provisiones. Los hombres en el mostrador, incitados por Vicente, lo recibieron con risitas y comentarios maliciosos. «¿Y entonces, Artur, te gusta cuidar de los desechos de otros?», provocó uno de ellos. Artur, que llevaba años sin alzar la voz para nada, sintió un calor subirle al pecho, una furia protectora que no sabía que aún poseía. No respondió con un puñetazo. Su acción fue más fría y más poderosa. Dejó caer el saco de harina de maíz, se acercó al hombre y con la voz baja y cortante como el cristal, dijo: «Su nombre es Elena, y en mi casa, bajo mi techo, es mi esposa. Si tiene algún valor o no, quien decide soy yo». Aquella noche, la tensión de la pelea todavía flotaba sobre Artur como una nube oscura. Elena se dio cuenta en cuanto él entró en casa. No hizo preguntas. No forzó una conversación que sabía que él no tendría. En lugar de eso, actuó. Le sirvió la cena, un plato caliente de polenta con quimbombó, y al lado colocó una taza humeante del té de manzanilla que ella cultivaba. Se sentaron a la mesa en la quietud de siempre, pero algo había cambiado. Cuando sus miradas se cruzaron sobre la luz temblorosa del candil, ya no había solo gratitud o necesidad. Había complicidad. En aquel instante se convirtieron de hecho en compañeros, en aliados contra el mundo que insistía en juzgarlos y aplastarlos. Leo, por su parte, encontró en Artur al héroe que nunca había tenido. El niño lo seguía por la hacienda como una sombra, los ojos atentos a cada gesto, a cada herramienta manejada. Anhelaba un padre, una mano firme que lo guiara. Cierto día, al intentar imitar a Artur cargando un haz de leña, el chico tropezó y cayó. Artur lo sostuvo antes de que se lastimara. «Ten más cuidado, muchacho», dijo él, con su rudeza habitual. Mirando hacia arriba, con una admiración que se desbordaba, Leo susurró la palabra que lo cambiaría todo. «Sí, papá». Artur se quedó inmóvil, el corazón dándole una sacudida dolorosa en el pecho. No reprendió al niño, solo posó su gran mano sobre su cabeza, un gesto silencioso que era una aceptación y una promesa. Desde la ventana de la cocina, Elena presenció la escena, y las últimas barreras de su incredulidad se derrumbaron. La mentira de Vicente, que por tanto tiempo había sido su verdad, se deshizo como el humo. Allí, ante sus ojos, estaba la prueba de su valor. Sus hijos, antes al borde de la muerte, ahora tenían sonrisas y un futuro. Aquel hombre, antes una cáscara vacía de dolor, ahora tenía un brillo de propósito en la mirada al defender su honor y al aceptar a su hijo. Se dio cuenta de que no era una carga, era la fuerza vital que había regresado a aquella tierra y a aquel hombre. La semilla que ella pensaba que estaba podrida estaba, finalmente, floreciendo, nutrida por la bondad inesperada de un extraño. El vínculo con su pasado, sin embargo, permanecía colgado de su cuello. En una noche tranquila, mientras peinaba los cabellos de Sofía antes de dormir, la niña tomó el medallón de plata, ya oscurecido por el tiempo. «¿Es bonito, mamá? ¿Era de la abuela?», preguntó la pequeña, fascinada por el objeto.
Elena lo sostuvo, sintiendo el metal frío contra la piel. Sí, mi niña, fue lo único que me dejó, respondió, la voz embargada por el recuerdo difuso de una mujer que apenas había conocido. Me dijo que fue un regalo de su padre, un abuelo que nunca conocí. Es nuestra única herencia. La pieza era presentada con la simplicidad de un recuerdo de familia, su verdadero y explosivo potencial guardado bajo capas de tiempo y olvido. Así, los días se transformaron en meses, y la hacienda de Arthur se convirtió en una isla de sanación. La rutina de la tierra, con sus ciclos de siembra y cosecha, dictaba el ritmo de la reconstrucción de aquella familia. El amor entre Elena y Arthur crecía de forma subterránea, como las raíces que buscan agua, nutrido no por declaraciones apasionadas, sino por el respeto mutuo, por el cuidado diario y por la silenciosa admiración. Las risas de los niños eran la música que llenaba el silencio, y las comidas compartidas en la mesa rústica, la celebración de su unión. Eran una fortaleza erigida con los ladrillos de sus dolores pasados, más fuerte y resistente de lo que cualquiera de ellos jamás hubiera imaginado posible. En el horizonte, una nueva fuerza se movía por el paisaje. Era el coronel Jacinto, un varón del café, cuya fortuna era legendaria, pero cuyo rostro era un mapa de una década de luto. No viajaba por negocios, sino en una peregrinación de esperanza y dolor, la última de muchas búsquedas de su única hija Helena, que había desaparecido años antes, llevada por las promesas de un capataz. En su bolsillo, guardado en una funda de cuero, llevaba un pequeño retrato, la imagen desvaída de una joven cuya sonrisa temía no volver a ver jamás. Su comitiva, un pequeño grupo de hombres leales, avanzaba por los caminos polvorientos, trayendo a aquel mundo de simplicidad y lucha diaria la tensión de un poder y de una riqueza de otra esfera. La noticia que llegó a Vicente en el pueblo no era de riqueza, sino de algo que para él era mucho más valioso: la felicidad de Elena. Los rumores describían a una mujer transformada, hijos sanos y una tierra que, bajo sus cuidados y los de Arthur, parecía prosperar. La envidia ácida y corrosiva se apoderó de su alma mezquina. No soportaba la idea de que lo que él descartó como basura pudiera haberse convertido en el tesoro de otro hombre. En una furia posesiva, decidió que iba a destruir aquel santuario. Los niños aún llevaban su sangre y los usaría para quebrar a Elena de una vez por todas. Con un revólver viejo y la mente nublada por el odio, partió en dirección a la hacienda. El crepúsculo pintaba el cielo con pinceladas de fuego y violeta cuando Vicente llegó, el aire pesado presagiando la tormenta. Encontró a Elena en el patio, lanzando maíz a las gallinas mientras Leo y Sofía corrían detrás de un sapo, sus risas resonando en el aire tranquilo de la tarde. La aparición de Vicente fue una nota disonante y terrible en aquella sinfonía de paz. Sus ojos inyectados y su sonrisa cruel congelaron la risa de los niños. Levantó el arma, la mano temblando de rabia, y la voz salió como un gruñido. Se acabó el juego, vine a buscar lo que es mío. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el cacareo asustado de las aves, un presagio del caos inminente. Atraído por la quietud súbita y antinatural, Arthur salió del granero. La escena que encontró se grabó en su mente. Vicente, el arma y el terror puro estampado en los rostros de Elena y los niños. Un instinto que él pensaba que había muerto con su primera familia rugió de vuelta a la vida. Sin dudarlo, se interpuso entre el agresor y su hogar, el cuerpo sólido como un roble antiguo. No tenía arma, pero sus ojos poseían la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder, y finalmente todo por proteger. «Tu tiempo aquí se acabó, Vicente», dijo Arthur, la voz un trueno bajo y contenido. «Esta es mi familia, esta es mi tierra, y tú no eres bienvenido».
Mientras la tensión se adensaba cerca de la casa, la comitiva del coronel Jacinto subía el sendero sinuoso que llevaba a la pequeña hacienda. Guiados por un niño del valle que les indicó la dirección de la casa nueva de don Artur, habían sido alertados sobre los gritos que el viento traía. La curiosidad del coronel, mezclada con un vago presentimiento, lo hizo apresurar el paso. Cabalgaba hacia un conflicto doméstico común, un drama rural como tantos otros, sin saber que el destino, con su ironía cruel y sublime, lo estaba guiando al final de su larga y dolorosa búsqueda. El sonido de los cascos de los caballos en la tierra seca era un golpe rítmico, la banda sonora de la convergencia de dos mundos. Fue en ese momento, acorralada entre el hombre que la destruyó y el hombre que la salvó, que Elena se transformó. El miedo todavía estaba allí, un hielo en sus venas, pero sobre él una nueva fuerza emergió, forjada en el trabajo, el cuidado y el amor redescubierto. Dio un paso adelante, saliendo de la protección de Artur, y encaró a Vicente. Su voz no tembló. «Nos dejaste en el camino para que el polvo nos comiera», dijo, cada palabra pesada con la verdad. «Me llamaste inútil, pero el inútil eras tú, que no supiste ver la vida que pulsaba debajo de la miseria. No necesito tu nombre ni tu sangre. Encontré mi valor aquí, en esta tierra, con este hombre». Su mano, en un gesto instintivo de autoafirmación, subió a su pecho y agarró el medallón de plata. La visión de su coraje fue la última afrenta para Vicente. Ciego de furia, levantó el arma. «¡Cállate tú! ¡Ellos son míos!», gritó. En ese exacto segundo, los jinetes aparecieron en la cima de la colina, la escena congelándose ante ellos. Un hombre, armado, otro protegiendo a una mujer y dos niños. Los ojos del coronel Jacinto recorrieron todo, pero se detuvieron, clavados, en un único punto de luz, el brillo plateado en la mano de Elena. El mundo pareció girar más despacio, el sonido ahogado, mientras él reconocía la forma inconfundible de la joya de su familia. Mientras Artur se lanzaba sobre Vicente para arrancarle el arma, el coronel desmontó, el cuerpo viejo moviéndose con una agilidad sorprendente. Ignoró la lucha, los gritos, el peligro. Sacó del bolsillo el retrato amarillento, los ojos saltando de la imagen a la mujer que tenía delante. Era ella, más vieja, más sufrida, pero innegablemente ella. Los mismos ojos, la misma barbilla y el medallón, la prueba irrefutable. Dio un paso, luego otro, la voz saliendo entrecortada, un susurro que atravesó la confusión como una flecha. «Elena». Y entonces, con la fuerza de 10 años de angustia, gritó su nombre, un sonido que rasgó el cielo del crepúsculo. «¡Elena!». El grito del coronel fue como un trueno que hizo añicos la realidad. Vicente, sorprendido, vaciló y en ese instante Artur logró desarmarlo, arrojando el revólver lejos. El capataz, ahora inofensivo y confundido, solo observaba al viejo rico e imponente caminar hacia Elena, el rostro bañado en lágrimas. Elena, por su parte, estaba paralizada, el cerebro tratando de conectar la imagen del exmarido patético en el suelo con la del extraño poderoso que la llamaba por su nombre como si la conociera. El coronel se detuvo frente a ella, la mano temblorosa apuntando a su pecho. «Este medallón», dijo, con la voz embargada. «Yo se lo di a mi hija, mi Elena, la hija que perdí». La revelación cayó sobre ella, deshaciendo el mundo que conocía y prometiendo uno nuevo, inimaginable. El polvo de la confrontación se asentó, dejando atrás un silencio cargado de asombro y revelación. Vicente, despojado de su arma y de su arrogancia, fue expulsado de aquellas tierras por los hombres del coronel. No fue entregado a la ley de los hombres, sino a un destino más amargo, el olvido. Se convirtió en un paria, un fantasma sin nombre forzado a vagar por los mismos caminos donde un día abandonó a su familia, probando del mismo veneno que por tanto tiempo había servido a otros.
En la hacienda, bajo el cielo estrellado que comenzaba a encenderse, una nueva familia, improbable y extraordinaria, daba sus primeros y vacilantes pasos. Elena, la heredera perdida, Arthur, el guardián silencioso, y el coronel, el padre que había recuperado no solo a una hija, sino un futuro que él pensaba que había sido robado para siempre. Con la urgencia de quien desea reescribir una década de ausencia, el coronel Jacinto le ofreció a Elena el regreso a una vida de lujo y privilegios. Describió la mansión, los vestidos de seda, la seguridad de su fortuna, un mundo donde ella y sus hijos jamás volverían a conocer el hambre o la humillación. Era la promesa de un cuento de hadas, el rescate que cualquiera esperaría, aunque ella aceptara. Pero mientras el padre hablaba, los ojos de Elena vagaban por la casa simple, por el perfil del hombre que a su lado se mantenía en respetuoso silencio, y por los niños que, aliviados del miedo, ahora dormían tranquilamente adentro. Se dio cuenta de que ya no necesitaba ser rescatada. Ya estaba en casa, un hogar que ella misma había ayudado a construir. Con una serenidad que sorprendió a todos, Elena miró a su padre y le hizo su contrapropuesta. No se iría. En lugar de eso, lo invitó a quedarse. Le pidió que viera más allá de la pobreza de la tierra y viera la riqueza que contenía. Una riqueza que no se medía en sacos de café, sino en la resiliencia de un hombre, en la felicidad de dos niños y en el florecimiento de un amor nacido de la compasión. «Padre, mi vida está aquí», dijo ella con voz firme. «Mi fortuna no son tus tierras, sino esta familia que me acogió cuando yo era solo polvo. Si quieres ser parte de mi vida, entonces invierte aquí. Ayúdanos a hacer de esta tierra el imperio de nuestro nuevo comienzo juntos». Las palabras de Elena, plenas de sabiduría y gratitud, tocaron el corazón endurecido del viejo coronel. Miró a Arthur, no como un campesino que se aprovechó de su hija, sino como el hombre noble que la había protegido. Viendo la felicidad genuina en los ojos de Elena y de sus nietos, consintió. El oro del café se unió a la sabiduría de la tierra. La pequeña hacienda, antes un símbolo de lucha, comenzó a transformarse en un oasis en prosperidad. Con los recursos del coronel y el trabajo incansable de Arthur, nuevas plantaciones fueron sembradas. La casa fue ampliada y el futuro, antes un espejismo distante e incierto, se convirtió en una promesa sólida y verdeante, creciendo fuerte bajo el sol de Minas Gerais. Un año después, la imagen final es la de un atardecer dorado. La tierra, antes seca y agrietada, ahora es un tapiz verde y fértil. Elena y Arthur están en el porche de la nueva casa, tomados de la mano, observando a Leo y Sofía correr por un campo de girasoles junto a su abuelo. La risa de los niños se mezcla con el sonido del viento en las hojas, la cosecha más preciosa de aquella tierra. La jornada de Elena, que comenzó al borde de la muerte, humillada y sin valor, llegaba a su fin en un santuario de amor y pertenencia. Si tú también crees que la verdadera riqueza de una persona está en el valor que encuentra en el corazón de otra, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, pues la historia de ellos se convirtió en una leyenda en la región, la prueba de que hasta la semilla más castigada puede generar los más bellos frutos si se planta en el suelo fértil del amor.